Cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, cantar a Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. El mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco, cantar a Jehová, cantar a Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, cantar a Jehová, cantar a Jehová. Maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, cantar a Jehová, cantar a Jehová. Muchos ya habrán contado de un hermoso lugar, bello cantón de la gloria, bello brilla sin par. Es la morada santa que Jesucristo nos fue a preparar, donde pronto voy a estar. Bella morada, que enciende Dios celestial, maravilla con hermoso lugar, el gozo y que yo mandé llorar, un día no voy a gozar. Muchas veces cantamos la bella historia de amor, escuchamos de la gloria donde mora el Señor. Cuando Cristo me llame, con todos los suyos yo moraré, feliz por siempre seré. Bella morada, que enciende Dios celestial, maravilla con hermoso lugar, de gozo y de yo mandé llorar, un día no voy a gozar. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Correa, desde Ciudad Acuña, Coahuila, México, siendo hoy 23 de noviembre del 2020. Estamos comenzando su programa número 19. Esperamos contar con el favor de su compañía. Hoy meditaremos en el tema Sé fiel hasta la muerte. Y para comenzar, amados hermanos, amigos, iremos a Dios en la primera oración. Así como estamos, vamos a orar. Bondadoso Señor, Padre Celestial, Todopoderoso, gracias le damos en este día porque usted nos permite la bendición de el privilegio, Padre, de estar a través de esta herramienta, Padre, de este medio, predicando su palabra. Rogamos que bendiga a la audiencia, bendiga a aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre, que sea de reconfortar sus corazones. Le rogamos que bendiga a cada familia representada, sea con nosotros en esta noche, bendiga a mi familia, bendiga todo lo que hagamos, eterno Dios, y le rogamos que usted nos acompañe. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a lo que es nuestro tema. Tenemos el bosquejo de lo que estaremos viendo en esta noche. Nuestro tema es ser fiel hasta la muerte, basado en Apocalipsis
capítulo 2, versículo 10. Lo vamos a desarrollar bajo la pregunta, ¿qué implica? Primero vamos a ver qué implica un desafío. En segundo lugar, vamos a ver qué implica una realidad. Como número 3, vamos a ver también qué implica una seguridad. Enseguida vamos a pasar a lo que es la lectura de la palabra de Dios. Nuestra hermana Noemí, mi hija, aquí está a un lado mío, nos va a ayudar en la lectura bíblica. Hermana Noemí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En este versículo tenemos las palabras de Cristo mismo. Es un texto de oro. Estas palabras fueron dichas en el contexto de la persecución a la iglesia de Esmirna, que estaba en Asia, la cual tenía padecimientos y tribulaciones por causa de la persecución. Por tal motivo, Cristo les está dando un aliento. Cristo les está motivando, les está animando a que sigan adelante. Tenía Cristo el propósito de animar a todo cristiano, de seguir adelante. Y hoy también nosotros, estas palabras son muy importantes, pero para que podamos obtener un beneficio de estas palabras, debemos entender el significado. Debemos entender qué conceptos encierra ser fiel hasta la muerte, o específicamente, más bien vamos a ver qué implica ser fiel hasta la muerte. Y una de las primeras cosas que implica ser fiel hasta la muerte es que implica un desafío. Así es, implica un desafío. Y un desafío es un reto, como cuando se participa en las carreras de las Olimpiadas. El atleta tiene una meta y si llega al final tendrá un premio. Pero antes de eso tendrá que superar diferentes dificultades. Y esto está presentando el Señor Jesucristo cuando nos dice estas palabras a cada uno de nosotros. El desafío para usted, hermano, para usted, amigo, para mí en lo personal, es ser fiel hasta la muerte. Es decir, no hasta que nos cansemos, sino que hasta que lleguemos al final de la carrera cristiana. Nuestra fidelidad debe ser hasta la muerte. Es decir, no hasta que nos muéramos, sino que en el contexto de este versículo, nuestra fidelidad debe ser aunque nos amenacen de muerte, porque esa era el peligro que estaban corriendo los cristianos de aquel entonces. Entonces, este premio de la corona de la vida requiere un esfuerzo, requiere un andar. ¿Por qué? Porque lo demanda nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Sin embargo, no todos van a terminar la carrera, porque esto requiere diligencia. Y es que aún los que no saben mucho de la Biblia entienden que el cristiano debe vivir más piadosamente que los que lo rodean. Por eso muchos no quieren entrar en el cristianismo, no quieren tomar ese reto, entrar en la vida cristiana, porque implica una responsabilidad, una vida santificada. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, note bien, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También tenemos que Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14, desafió a sus seguidores. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahí está el reto, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Gálatas capítulo 5, Pablo también, amigos, hermanos, enumeró varias cualidades negativas que hay que evitar, así como algunas características positivas que hay que cultivar para poder lograr la meta de ser fieles al Señor. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas, hablando de las cosas negativas que hay que evitar, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahora está hablando de la contraparte, hablando de las cosas positivas que tenemos que tener en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, pregunta: ¿significa lo anterior que uno debe vivir una vida perfecta? La respuesta es que no. Se nos invita a llevar una vida santa, pero el único que tuvo una vida perfecta fue nuestro Señor Jesucristo, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, note bien, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ser fiel hasta la muerte, amigo, hermano, es un desafío, porque usted debe de esforzarse de ser como Jesús era, pero también debemos de esforzarnos de ser la mejor persona posible. Pablo ordenó en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que debemos de procurar con diligencia presentarnos ante Dios como, hermanos, aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recordemos que somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, también se nos invita a buscar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero note bien la frase que acabamos de leer. El texto dice a los que le buscan, no dice los que perfectamente le buscan. Es decir, hay personas que dicen, primero voy a cambiar mi vida, voy a mejorar mi vida, y luego ya que remedie mi situación, luego voy a buscar a Dios. Pero eso nunca lo van a lograr, porque para primero ser transformados, primero debemos de tener a Jesús en nuestros corazones. Gálatas 2:20 nos enseña esto. Dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, fíjese bien, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el punto principal que tenemos es un reto. El punto que estamos viendo es de que necesitamos ser fiel hasta la muerte, y eso es un reto en el cual tenemos que trabajar. Continuando con este tema de ser fiel hasta la muerte, ya vimos que esto implica un desafío, pero no solo eso, sino que también ser fiel hasta la muerte implica una realidad. La realidad es que no todos están luchando para ser fieles. Muchos no se están esforzando para alcanzar la corona de vida. Es decir, somos faltos delante de la presencia de Dios. En otras palabras, en esta carrera de la vida cristiana, no todos están corriendo legítimamente. Pregunta, ¿quién se acuerda? Bueno, si ustedes viven aquí en nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Si usted nos escucha de otra parte del mundo, ¿verdad? No sé si llegó a escuchar la noticia, ¿verdad? De un candidato. Pregunta, ¿quién se acuerda de un candidato del PRI que se llamaba Roberto Madrazo? Que era un candidato, hermanos, para presidente de México y que participó en un maratón en Berlín en el 30 de septiembre del 2007. Pero hubo un detalle, hizo trampa y tomó un atajo, ¿verdad? Posiblemente sus personal directo que lo cuidaba lo llevó en un carro y lo acercó a la meta. Y pues vemos de que según él cruzando la meta, ¿verdad? Dice el periódico que se proclamó vencedor. Pero los encargados del evento se dieron cuenta que llegó a la meta muy fresco, como una lechuga, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que había hecho trampa y fue un escándalo aquí en nuestro país. Bueno, así pasa con muchos cristianos que están jugando a la iglesita. Unos ya se cansaron de correr, otros se quedaron a medio camino, algunos se salieron de la carrera. Es decir, por causa del pecado, algunos somos faltos delante de la presencia de Dios. Lamentablemente, hay momentos en que aún los seguidores de Jesús no vivimos o no viven como deberían. Entonces, dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Fíjese la realidad que presenta este versículo de Apocalipsis 2:10. Presenta una realidad, hermanos. Dice segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado,
¿Qué es lo que hizo Demas, hermanos? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mire qué triste se sentía el apóstol Pablo, que algunos de los discípulos lo habían abandonado. Dice que se había quedado casi solo. Dice que Lucas solo era el que estaba con él. Entonces, si analizamos las escrituras, vamos a ver que la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que pecaron. Desde el rey David, que cometió el pecado de adulterio, lo puede usted estudiar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, hasta el apóstol Pedro, que negó a su Señor. Lo puede leer en Mateo 26, versículo 69 al 75. Entonces, mire usted lo que escribió el apóstol Juan en la primera carta de Juan 1:10. Dice, si decimos que no hemos pecado, fíjese, ahí está la realidad que podemos estar pasando. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto corrobora lo que estamos demostrando. Con esto estamos diciendo, fíjense hermanos, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero ya me imagino algunos de ustedes lo que están pensando. Algunos entonces se preguntan, bueno, si los que están en el mundo pecan, entonces, bueno, y también los que están en la iglesia pecan, entonces, ¿para qué me hago cristiano? O más bien, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Bueno, la diferencia radica básicamente en tres cosas. La primera, en que el cristiano está luchando para no pecar. Y la segunda es que el que está en el mundo, el pecado es parte de su vida. El pecado para él es algo natural. Y la tercera es que el cristiano puede acudir a la gracia de Dios para obtener misericordia a través del sacrificio de Cristo. Entonces, esa es la diferencia, hermanos y amigos, entre un cristiano y un no cristiano. Pregunta, ¿qué debe hacer el cristiano cuando peca? Bueno, dice la Biblia que debe de arrepentirse, debe de buscar el perdón de Dios. El ejemplo lo tenemos en Hechos, capítulo 8, donde se nos narra la conversión de un samaritano llamado Simón, el cual fue bautizado por un predicador llamado Felipe. La escritura dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a la ciudad de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo y así obtener poderes milagrosos por la imposición de las manos de los apóstoles, que en este caso iban a ser Pedro y Juan. Dice la escritura que Simón se quedó admirado. Se emocionó Simón, deseando obtener aquel beneficio. Tanta fue su avaricia que sobornó a los apóstoles con dinero para que él pudiera recibir ese poder. Imagínense nada más lo que sucedió de este cristiano llamado Simón. Pero mira lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 18. Fíjese bien, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba
el Espíritu Santo les ofreció ¿qué? Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, aquí el punto es, ¿qué tenemos que hacer cuando hemos pecado? Y aquí vemos que Simón se le invitó a tener una actitud de arrepentimiento, la cual incluye corregir los errores del pasado hasta donde humanamente sea posible. Dejar, hermanos, de hacer lo malo, reconocer el pecado, confesar nuestros pecados. Y es que a veces es necesario confesar nuestros pecados a otras personas, especialmente si fueron pecados conocidos por los demás. Santiago 5:16 dice las siguientes palabras: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por regla general, la confesión debe ser tan pública como el pecado lo fue. El cristiano necesita orar para el perdón de sus pecados. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. Entonces, ser fiel hasta la muerte implica una realidad, que en algún momento de nuestra vida tengamos una caída por causa del pecado. Pero esto no quiere decir que ya no hay esperanza. Tenemos la ayuda de Dios a través de su gracia y misericordia. Pero ser fiel hasta la muerte no solo implica un desafío, no solo implica una realidad, sino que también implica una seguridad. Una característica que tiene Dios es que Él cumple sus promesas. Y aquí Él nos da una de ellas. Él dice, sé fiel hasta la muerte y como recompensa, Él nos dará la corona de la vida. Es decir, tenemos una seguridad de que tendremos vida espiritual en el cielo después de la muerte y por toda la eternidad. Dios nos ha dado muchas promesas. Dios ha dado promesas a los que le aman y esto es hermoso. Entonces, uno de los requisitos para entrar en la morada de Dios es la santidad, porque dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos invita a estar con Él en la eternidad, amigo, hermano. Y no solo eso, sino que también Dios ha puesto los medios para lograr la santidad. Y esto es parte de la seguridad de la que estamos hablando. Entonces, alcanzar esa corona es algo que puede ser posible. Y esto se logra a través de lo que la Biblia llama el proceso de la santificación.
Dice la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:22 también declara lo siguiente: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ya? Según Primera de Tesalonicenses 4:3, también tenemos las siguientes palabras. Miren, aquí está el mandamiento de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, esta santidad comienza en el momento del bautismo, porque estamos hablando del proceso de la santificación. Y esta comienza en el bautismo. Esto es lo que se le dijo a Saulo antes de que fuera cristiano. En Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dijo estas palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Mire, y lava tus pecados. Ahí está, hermanos, amigos, la santidad. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aún en nuestro transitar de la vida cristiana, Dios ha puesto medios para poder santificarnos. Dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El texto habla de dos cosas para mantenernos limpios. Una de ellas es andar en luz. Pregunta, ¿qué significa andar en luz? Bueno, significa practicar la verdad y vivir la vida como Dios desea. El que anda en luz no es perfecto, pero su corazón está centrado en Dios. Él está dedicado a hacer la voluntad de Dios. Puede que tropiece al andar en la senda cristiana, pero sin embargo, cuando tropieza, se arrepiente, confiesa su pecado y ora. Después se levanta y seguirá caminando con Dios. Pero también el texto dice que debemos de tener comunión, fíjense hermanos, comunión unos con otros, que en este caso es participar con la iglesia en el amor de Dios, y como resultado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, también esto que estamos diciendo implica que no debemos abusar de la gracia que Dios nos ha dado, porque también en esa misma carta, en el 1 de Juan 2:1, dice el apóstol: hijitos míos, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces tenemos esta seguridad a través de lo que hemos mencionado. Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer las pruebas y las tentaciones. Entonces, esta corona de la vida eterna, fíjense, no es posible obtenerla por nuestros propios medios. Es algo que Dios puede darnos a través de su gracia y misericordia. Esto viene siendo un don, un regalo, una dádiva celestial, porque otro lado también
Por otro lado, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder alcanzar esa promesa. Sí, amados, Dios pone su parte, pero nosotros también debemos de poner nuestra parte. Ya para terminar, hemos considerado nuestro tema, sé fiel hasta la muerte, y preguntamos, ¿qué implica ser fiel hasta la muerte? Y dijimos que implica un desafío, implica una realidad, implica una seguridad. Aquí en Apocalipsis 2:10 se nos habla de una meta. ¿Cuál es la meta? La corona de la vida. ¿Cuál vida? Bueno, pues la vida eterna con Dios en el cielo. Esto nos debe de animar a seguir adelante, porque es un lugar mejor, un lugar incomparable. No dice Apocalipsis, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, creo que este es un lugar, hermanos, deseado por todo ser humano. Pero muchos no han comprendido y no están luchando por ese lugar. Los cristianos somos privilegiados de conocer este misterio del cual estamos estudiando y usted también ahora lo conoce, ¿verdad? Este misterio que ahora nos ha sido revelado. Pregunta, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿puede o no puede ser fiel a Dios? Sí, la respuesta es que sí se puede. Sí se puede ser fiel a Dios. Otra pregunta, ¿está usted siendo fiel al Señor? ¿Quiere usted en este momento ser fiel al Señor? Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el momento de actuar por nuestra salvación. Venga a la obediencia al Evangelio a través del arrepentimiento y bautismo para perdón de sus pecados. Le invitamos a que usted sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de la vida eterna. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amigos, hermanos. Vamos a tener una alabanza y después estaremos dando algunos anuncios para finalizar esta transmisión. Yo he soñado es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse ante el amor de mi Jesús. Yo te amo, eres tú. Yo la amo, no hay otro Dios, no hay fuera de ti, no hay fuera de ti, para ti no hay amor, Él solo nos ama, nos puede y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque en el amor y Jesús nos encanta. Yo te amo, eres tú. Yo te amo, no hay otro Dios, no hay fuera de ti, no hay fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, no hay fuera de ti, para mí no hay amor.
Bien, amados hermanos, le damos gracias a cada uno de ustedes, también a nuestros amigos que están escuchando esta transmisión. Este ha sido el programa número 19 de esta página, hermanos, que estamos transmitiendo, el Alumbrador Cristiano, este programa que se llama Escudriñando las Escrituras. Agradecemos su atención. Vamos a ir al Padre en oración y de esa manera estaremos despidiendo este programa. Vamos a orar al Padre. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias le damos en esta noche porque usted, grande es su amor, grande es su misericordia, Padre, que nos ha permitido tener vida, Padre, y poder lograr transmitir esta meditación. Rogamos que sea de bendición, sea de edificación para los que van a escuchar este tema. Bendiga a cada uno de sus siervos que hacen el esfuerzo de estudiar su palabra. Bendiga a aquellos, Padre, que están luchando en este caminar, Padre. Sabemos de que es difícil, Padre, pero no es imposible. Se puede lograr, Padre, a través de su gracia, su misericordia. Pero también, Padre, denos un corazón humilde para poder someternos, sujetarnos a obedecer sus mandamientos. Bendiga a todos nuestros hermanos que participan en esta página. Usted cólmeles de bendiciones. Bendiga a cada familia representada. A los que han tenido la pérdida de un ser querido, eterno Dios, a la familia de nuestro hermano Obed. Rogamos, Padre, que usted les dé consuelo, les dé esperanza. Eterno Dios, le rogamos nos dé un descanso en esta noche, podamos el día de mañana levantarnos con nuevas fuerzas. En el nombre de Cristo pedimos y rogamos estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.